Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano, al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Hoy tenemos una invitada muy especial, es una verdadera crack, sobre todo de las pistas españolas. Lleva un montón de tiempo jugando en División de Honor, también es habitual con las guerreras, con la selección española. De hecho, ha estado hace muy poquito en los últimos juegos en París. Y bueno, simplemente darte la bienvenida de primera, Silvia. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí. Hoy vamos a hablar un poco de otro partido súper importante que ha tenido hace poco Silvia, ha sido mamá. Es algo pionero en nuestro deporte, sobre todo en el alto rendimiento, y eso es lo que nos vamos a centrar. Vamos a repasar un poquito, si te parece, tu trayectoria, y porque siempre nos gusta, ¿no? Al final, cuando entrevistamos a deportistas profesionales, entrenadores, entrenadoras, parece que ya habéis nacido ahí, ¿no? En el alto rendimiento y solo se ve la punta del iceberg, pero al final, pues todos seguramente venís de un inicio muy humilde, en tu caso del cole de Venecianos, entonces para que también los jóvenes deportistas que nos escuchen, pues también vean un poco, ¿no? Cómo ha sido esa trayectoria y qué has ido haciendo tú en el camino para estar donde estás, para que de alguna manera, si quieren, intenten emularlo. ¿Cómo empieza todo esto, Silvia? Pues como tú has dicho, en el cole empieza, pues la verdad que como supongo que empezará la mayoría de los niños, sale la opción de jugar balonmano en el colegio. Casi todos mis amigos y mis amigas se apuntan y yo voy con ellos. Al final lo que buscas en ese momento es pasártelo bien y era una opción muy cómoda en el patio del colegio según acababa las clases y así empieza todo esto. No sé si recuerdas que, bueno, llegamos a enfrentarnos en infantil, porque por aquel entonces había en Madrid todavía infantil mixto. Pues imagino que en tu colegio a lo mejor no habría una sección completa femenina y llegamos a enfrentarnos, pues sería una temporada nada más. Nos volvía ya locos para defenderla, era súper rápida y posiblemente mucho más inteligente que nosotros. Así que fíjate qué anécdota, no sé si recordabas que, bueno, yo estaba en Leganés en aquel entonces. Sí, sí, yo creo que ya lo habíamos comentado alguna vez. Estuve hasta la categoría cadete, que era cuando ya no permitían mixto. Hasta entonces fue cuando estuve en Venecianos y como tú dices, no éramos bien de chicas, éramos tres, cuatro, cinco, a lo mejor algún año. Y jugábamos mezclados y participábamos en la liga masculina. La verdad que fue unos años curiosos. Se daban situaciones muy, muy divertidas. Qué guay. ¿Y cómo fue, Silvia? ¿En qué momento ves tú, no sé, cadete juvenil que dices, oye, yo me puedo ganar la vida con esto o realmente esto se está complicando y puedo llegar a ser profesional? No hay un momento concreto, la verdad. Yo creo que surge un poco de manera natural. Es decir, yo cuando a lo mejor era infantil cadete ni siquiera sabía que se podía vivir del balonmano. eh, Infantiles y es más, cuando estaba en mi colegio ni siquiera era consciente de que había un balonmano femenino con una selección, con todo lo que conlleva, ¿no? Ya cuando llegué al Alcobendas, un club deportivo, tenía un equipo senior, luchaban por entrar en División de Honor, y empiezo a ver que hay otra realidad, ¿no? Y es poco a poco, vas viendo que siguen pasando las categorías, vas destacando, te llama a la selección una primera vez, pasas a la selección promesas, pasas por juveniles, llegas en el club y ya te empiezan a subir con la senior y ves que sigues destacando, ves que... Yo creo que el punto clave es cuando empiezas a coincidir con la senior, ¿no? Ves que hay jugadoras que efectivamente se dedican a esto, ves que tienen extranjeras en el equipo, que vienen a España, a ese club solamente para jugar balonmano y empiezas a ser consciente de que hay unas posibilidades ahí y obviamente sientes ganas de participar de ello. ¿Y cómo ha sido, Silvia, qué papel ha cumplido la preparación física a lo largo de tu trayectoria deportiva? Yo sé de primera mano, de hecho, pues una temporadilla pequeña estuvimos entrenando juntos en Winfield. Y al margen de lo que ocurre actualmente del embarazo y del posparto, ¿qué parcela o qué importancia le has dado a esta parcela durante tu vida deportiva? Pues mucha y ojalá le hubiera dado más. Ojalá hubiera empezado antes, sobre todo, a dárselo, ¿no? Yo creo que nos pasa a la mayoría cuando eres joven, no eres muy consciente de la importancia que tiene. Te dicen de hacer gimnasio y seguramente no es algo que te llame mucha atención, no te gusta. Racaneas repeticiones, racaneas pesos, te escaqueas todo lo que puedes. Y yo era así, no me escondo. Es una realidad. Hoy en día, con todos los jugadores y jugadoras jóvenes con los que hablo, siempre les digo que se tomen en serio la preparación física porque creo que es una parte fundamental. El balonmano es más, cada vez es más físico. Puedes tener todo el talento del mundo, que si no tienes unas condiciones físicas buenas, no vas a llegar a mostrar todo tu potencial y sobre todo también
es importante de cara a durar luego en el tiempo, ¿no? A mantener ese potencial. Cuando llegas a una edad como la que tengo yo, sobre todo, eres mucho más consciente de la necesidad de trabajarlo para poder alargar tu carrera lo máximo posible. Yo ahí también siempre intento echarnos la culpa a nosotros, ¿no? A los preparadores físicos, porque seguramente la preparación física que tenías tú cuando tenías, yo que sé, 15, 18 años, pues era muy básica, ¿no? De hacer series alrededor del campo, gradas, las pesas tipo musculación o culturismo, pero creo que también ahora, por los medios que tenemos y las herramientas y la formación que tenemos, se hace más entretenido, ¿no? Entonces yo creo que también para el jugador es más sencillo de Sí. comprar. Sí, sí, y además, de todas formas, hoy en día creo que en general, ya no solo en el mundo del deporte, en la sociedad en general, están un poco más mentalizados con el tema de la preparación física, está un poco más de moda, por así decirlo, los preparadores físicos, veo a gente muy joven en el gimnasio, no sé, hay más interés, supongo que porque hay más conocimiento, y entonces creo que es un momento que hay que aprovechar. Sí. Bueno, Silvia, vamos al tema central, si te parece. Es el tema de la maternidad, ser una mamá de élite. Y vamos, si te parece, a recorrer un poco las etapas del embarazo que empieza por la decisión. Es decir, yo siempre pienso, ¿no? A nivel físico, claro, para un padre es infinitamente más fácil, ¿no? Pero para una madre al final dice, vale, sé que va a haber un break en mi carrera deportiva y va a haber unos cambios en mi cuerpo. ¿Qué piensas tú en ese momento? No, era algo que tenía muy claro. Toda mi vida he deseado ser madre y tenía claro que quería hacerlo. Me encontré en un momento en el que cuando la gente me preguntaba, siempre decía, bueno, si por mí fuera, ya, si por mí fuera, ya. Y dije, bueno, pues realmente, ¿por qué no? ¿No? Depende de mí, de mi pareja. Estoy en una situación sentimental que acompaña. Y bueno, deportivamente me daba la sensación de que yo ya había vivido todo lo que tenía que vivir. En el caso de que luego no me recuperase bien o no pudiese llegar a ese mismo nivel. Con el club he jugado todo lo que tenía que jugar y he ganado todo lo que tenía que ganar. Y a nivel de selección, la verdad que por aquel entonces no se me pasaba por la cabeza que pudiera ir a los Juegos Olímpicos y por eso empezamos con la idea de quedarme embarazada. Al final, fíjate por dónde, lo del embarazo pues se alargó más de la cuenta y antes incluso de ser madre pues he podido incluso ir a unos Juegos Olímpicos y ya dar por cerrada por completo mi etapa con la selección. Así que era algo que tenía claro y que sabía que aunque me pudiese afectar físicamente, pues bueno, si luego no volvía a ese nivel tan alto, yo eso ya lo había vivido y me merecía la pena el sacrificio. Qué bueno. Y cómo son los primeros meses? Yo, bueno, sé parte de la información porque al final te sigo en redes sociales y he visto que pues desde los primeros meses las compañeras estaban contigo volcadas, imagino que el club también, tenéis la suerte de contar con buenos preparadores físicos que entiendo que te lo adaptaban. ¿Cómo vives esos primeros meses de embarazo? Dos, tres primeros meses, el primer trimestre de embarazo siempre es un poco más complicado. Primero porque todavía no todo el mundo de mi entorno, ni de mi club, ni de mis compañeras sabían que estaba embarazada, entonces al principio fue un poco, la situación un poco complicada, ¿no? Yo justo estaba acabando de una lesión, entonces lo que hicimos fue un poco alargar esa lesión, pues, hablando con el club, para tener ahí unas semanas más de margen, porque bueno, yo tenía muchos miedos, muchas inseguridades, habíamos pasado por varios abortos, entonces... Bueno, pues ya sabes que el primer trimestre siempre da un poco de cosa, ¿no? Hacerlo público y preferíamos aguantar. Entonces, además, ese primer trimestre me recomendaron entrenar poquito por esas situaciones que te digo que se habían dado con anterioridad. Entonces, fue un poco complicado, ¿no? Acostumbrada a mucha actividad física, no hacer casi nada, el tener que estar un poco escondiendo la situación, fingiendo, entre comillas, que todavía seguía con unas molestias físicas, una lesión que no era así. Fue un poco complicado, pero bueno, una vez acaba ese primer trimestre, ya sí que empiezo con la preparadora física del club que me adapta a un entrenamiento para mí. Me busco una fisio especializada en suelo pélvico, que es lo que más he estado trabajando durante todo el embarazo. Y ellas son del mismo centro donde vamos y ellas un poco en consonancia me preparan los entrenamientos físicos y la verdad es que he estado trabajando prácticamente de la misma manera que antes de estar embarazada. Lo único que se me ha limitado son tema de carrera y saltos, reducir impactos, pero por lo demás, vamos, de hecho, con las compañeras siempre bromeábamos que he estado haciendo bastantes más pesas de las que ellas han hecho durante la temporada, claro, porque como luego no tienes además el trabajo de pista, puedes liarte a levantar peso sin preocuparte por las agujetas que tengas después.
Claro, porque yo el proceso de una mamá en Whitfield lo veo mucho con mi centro de entrenamiento, pero es un trabajo normal, es decir, de una persona que trabaja en oficina y demás, y sé perfectamente pues cómo va el primer trimestre, el siguiente y demás, pero en tu caso, ¿en qué momento dejas o te recomiendan dejar la parte de pista con las compañeras? Eso desde el principio, desde el primer momento. La verdad es que, bueno, la doctora en este caso me dijo que era decisión mía y yo decidí dejarlo desde el principio. La verdad que al principio, cuando lo pensé previamente, había pensado, en mi cabeza tenía jugar un poco al principio, a lo mejor hasta que se haga el primer trimestre, pero luego, un poco ya te digo, con la situación que se había dado, los miedos que te entran, decidí que la pista se dejaba desde el primer momento. En mi posición hay mucho contacto. Bueno, la verdad que fue por miedo. No sé si a nivel físico se habría podido realizar sin problema, pero era un poco por miedo a que algo saliese mal y siempre me iba a quedar la duda de que si era por mi culpa, por haber seguido jugando o no. Y la verdad que entonces ahí decidí cortar. Claro que al final, es decir, tú eso lo ves como miedo, pero yo la mayoría de clientes que entrenan, pues normal, gente de salud, pues le da miedo incluso hacer unas sentadillas, unas pesas. Yo te he visto en algunos vídeos levantando en back squat un montón de kilos, en peso muerto y demás. Entonces, claro, al final, es decir, los primeros meses tienen más riesgo y es lógico que al final, pues jugando a balonmano que es tan intenso, que tiene tanto contacto, pues decidas que esa parte la suprimas, ¿no? Claro, sí, sí, es... Bueno, a mí mucha gente me lo decía, pero ¿cómo puedes estar haciendo eso? Ten cuidado. Y era como, bueno, esto es cuidarme. Yo ahora mismo me estoy cuidando haciendo esto. Ya te digo que he estado trabajando la misma carga prácticamente que antes de estar embarazada. Según se han ido pasando los meses, se han ido reduciendo un poquito, pero bastante poco. Dediqué los primeros meses, ya que no podía hacer tanto ejercicio, con la fisio que te comento de suelo pélvico, a aprender precisamente a activar bien ese suelo pélvico, a activar bien el abdomen, la musculatura profunda, un poco para no cargar el recto abdominal y demás. Y una vez controlaba bien eso, cómo activar para hacer esos ejercicios, he podido realizarlo prácticamente todo con normalidad. Claro, y además yo entiendo que eso te ayuda un montón a la recuperación, ¿no? A afrontar lo que es el momento del embarazo, pero luego ahora que justo estás en el proceso de recuperación, pues a estar más fuerte, porque claro, antiguamente, ¿no? Al final una mujer se queda embarazada y era pues un año entero sin hacer nada. Va, luego los otros tantos de meses de recuperación. Entonces, claro, al final es un desierto ahí entre medias que luego remontar eso es súper complicado. Sí, totalmente. Yo la verdad que he estado entrenando hasta 3 días antes de dar a luz y me sentía bien. Yo siempre les he dicho a las chicas que no creía que en ese sentido fuese a tener mucho problema en la vuelta porque me sentía perfectamente. Es verdad que luego, cuando yo decía eso, no era consciente de que hay un parto por medio y que eso trastoca un poco, pero es verdad que mi sensación antes de dar a luz era de estar físicamente perfecta. Era como, bueno, en cuanto me quiten la tripa, estoy preparada, ¿no? Otra vez para volver a la carga. Qué guay. Y a nivel de nutrición, de descanso, que yo sé que siempre le has dado mucha importancia a este tema, ¿cómo ha ido ese cambio a lo largo del embarazo? No, es verdad que durante el embarazo pasas por varias etapas. Yo en el primer trimestre casi no tenía hambre, y a partir del segundo trimestre me comía un buey por los pies, vamos, o sea, increíble. Entonces, sin obsesionarme demasiado, siguiendo un poco las rutinas que ya tenía marcadas, intentaba sobre todo pues, controlar un poco ese ansia, ese hambre que tenía segundo trimestre y el final del embarazo, ¿no? Pero, y con el descanso igual, el primer trimestre estaba agotada. mm, Me dormía continuamente. Lo bueno es que como no tenía nada que hacer, entre comillas, podía permitírmelo. La verdad, yo siempre decía que, digo, pues si la gente que tiene que estar aquí trabajando en una oficina 8 horas, digo, no sé cómo lo hace, porque yo de verdad me levantaba sin madrugar demasiado y a las 11 de la mañana digo, tengo un sueño, me tengo que echar a dormir otra vez. Y por suerte podía hacerlo. Entonces, bueno, y luego según va avanzando el embarazo, cuesta más descansar, pero bueno, ya te digo que con mi rutina, estando de baja, tenía tiempo de sobra para poder, pues, si la noche había sido mala, por la mañana me levantaba más tarde o luego me echaba la siesta. He podido dar a mi cuerpo el descanso suficiente para afrontar lo que luego ha venido. ¿Y cómo está siendo el día de ahora? Un poco para poner a los que nos escuchan en contexto, pues Sofía ha nacido hace 2, 3 mesecitos, ¿no? Y está justo en proceso de recuperación. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo lo estás abordando? No, el día a día lo marca ella completamente, ahora mismo al 100%. Se descansa poco, la verdad, no te voy a engañar. Sobre todo lo que estoy es muy cansada a nivel de sueño. Se duerme muy poquito, sobre todo muy poquito seguido.
Al principio lo llevé bastante mal. Ahora ya poco a poco, la peque va a hacer este fin de semana hace ya 2 meses. Ahora ya lo llevo mejor y el cuerpo supongo que se te acostumbra como a todo y ya en cuanto duermo 3 horas seguidas estoy ready. Pero sobre todo con cansancio. Pero vamos, mi rutina es muy sencilla, porque me levanto normalmente cuando madrugo mucho, a la vez que se levanta a las 7 o así, yo se la dejo a Isa, a mi mujer, y entonces me voy a dormir yo un par de horas para poder descansar ahí un poquito más. Y luego yo me quedo con ella porque encima como mi mujer es jugadora también, está haciendo su pretemporada y se va al gimnasio, me quedo yo con la peque, damos un paseo para poder andar un poco. Según cómo esté, pues aprovecho para hacer mis ejercicios un poco que estoy haciendo ahora para la vuelta. Comemos, intentamos, si todo va bien, echar un poquito de siesta, luego un ratito de piscina y así yo intento nadar un poco, que también es algo que estoy intentando hacer por hacer un poco más de ejercicio. Y si no, un paseíto, enseguida baño de la peque y con la rutina de empezar a intentar dormirla. O sea que el día a día es bastante monótono, seguramente un poco aburrido, acostumbrada al nivel de estrés y de actividad que estoy acostumbrada yo, pero vamos, sobre todo ahora mismo volcada al 100% en ella, en que esté bien, en que siga creciendo, en darla de comer, que ese es mi trabajo fundamental ahora mismo, y poco más. Claro, se te iba a decir, no echar de menos esa parte competitiva, esa parte del día a día de las pistas, porque obviamente yo me puedo imaginar, ¿no? Al final mi hermana tiene una niña pequeña y siempre es lo que se dice, ¿no? Una vez que eres madre ya no vuelves a ser exactamente igual y tus prioridades son otras. Pero bueno, tú también has pasado gran parte de tu vida en el 40 por 20 y no sé hasta qué punto en la balanza te suma una cosa o te pesa la otra. Lo echo de menos, claro. Ahora en verano no tanto, porque como la gente está sin competir, no pasa nada, por así decirlo, pero bueno, en la parte final del embarazo, cuando llegan sobre todo los partidos así chulos, han llegado playoffs, he echado mucho de menos jugar, por supuesto. Por eso tengo claro que quiero volver a hacerlo, porque todavía no estoy preparada para dar un paso al lado y dejar el balonmano. La verdad, creo que todavía me queda balonmano por dar. Es verdad que tu hermana tiene razón, cambian por completo las prioridades. Yo antes de dar a luz estaba totalmente, no obsesionada, pero continuamente preocupada por cuándo voy a volver, cuándo voy a poder estar a la preparada. Todo el rato se lo decía, pero ¿en cuándo voy a poder empezar a hacer ejercicio después del embarazo? ¿Cuándo voy a poder volver a entrenar en pista, volver a correr? Estaba, ¿no?, súper preocupada con eso, quería que fuese lo más rápido posible. Ahora mi mentalidad ha cambiado. Además lo sientes en el cuerpo. Te hace falta un tiempo, te hace falta un tiempo para ti, te hace falta un tiempo para la niña, para que sea un poco más mayor, para que crezca un poco más antes de poder, bueno, pues dejarla, ¿no? A ratitos para ir a entrenar o en viajes o cosas así. Entonces ahora ya no tengo tanta prisa, tengo las mismas ganas, pero es verdad que tengo más paciencia y sé que hace falta un tiempo de recuperación en todos los sentidos. Porque más o menos con tu prepa tenéis planning, ¿no? De decir, bueno, pues este mes vamos a por esto, el siguiente empezamos con trabajo de fuerza, el siguiente, no sé, trabajo más de intervalos, de cardio, ¿cómo es un poco ese planning? Sí, a ver, previamente al parto no podíamos planear nada porque iba a depender al 100%. Yo cada vez que le preguntaba, ya digo que era continuamente, todo dependía de cómo fuera el parto. Finalmente fue una cesárea, así que por desgracia eso ha alargado un poquito los tiempos. La recuperación es más lenta. Hay una parte buena, entre comillas, que mi suelo pélvico no ha sufrido porque aparte casi no llegué a dilatar casi nada. Entonces esa parte se va a recuperar muy bien y muy rápido, pero la parte del abdomen, wow, es heavy, la verdad, por lo que pasas. Entonces, ahora mismo vamos marcando según pues, las revisiones que yo voy pasando con el médico. Según voy a una revisión, hemos tenido que esperar los primeros 40 días, la cuarentena de reposo total absoluto hasta que tenía la primera revisión, cuando han visto que estaba todo volviendo un poco a su ser, que todavía me quedaban un par de semanas, me dijeron en la cuarentena para que a lo mejor el útero volviese a su tamaño habitual. Ya hemos empezado con algunos ejercicios de activación, simplemente muy sencillitos, con peso corporal, con gomas, todo para simplemente ir activando la musculatura, ya te digo, profunda. Y ahora, en cuanto llegue agosto, empiece la pretemporada y yo vuelvo a Málaga, que tendré revisión otra vez allí con la fisio, me controlarán y volveremos a marcar el siguiente ciclo que será en agosto, donde espero y deseo poder empezar a hacer algo más de fuerza, la verdad. Claro, porque al final aquí se cruzan dos factores, ¿no? Uno es el puramente físico, fisiológico, pues igual que cuando te lesionas de lo que sea, de la rodilla, del hombro,
que eso tiene que cicatrizar, tiene que volver la musculatura a su sitio, pero por otro lado está el tema funcional que nos dice, ¿no? Que al final la niña pues te necesita, tienes que darle el pecho, tus horas de sueño son diferentes, entonces, claro, se juntan como dos problemas, ¿no? Sí, sí, sí. La parte, te diría que la más complicada es la parte de la niña. La otra de cicatrización al final se espera un tiempo y ahora que ya espero que en la siguiente revisión me diga que está todo perfectamente cicatrizado, eh, en condiciones normales podría empezar libremente a hacer todo el trabajo del mundo. Ahora bien, creo que lo más difícil o lo que más me está costando a mí con la peque sobre todo es adaptar los horarios. El que creo que lo que va a ser más complicado es que la la prepa me diga a lo mejor, yo qué sé, pues tengo hueco de 10 a 11. Cuadrarlo todo para que de 10 a 11 justo pueda estar disponible y todo para entrenar, eso va a ser lo más difícil. Pero bueno, te digo que con paciencia, según espero que según la peque vaya creciendo también sea un poco más sencillo, ¿no? Y no me requiera tantísimo, entonces bueno, pues lo iremos adecuando. Lo bueno es que el trabajo de gimnasio al final eh, me lo pueden mandar, ya llevo mucho tiempo trabajando, tengo una buena conciencia corporal como para poder hacerlo por mi cuenta, por así decirlo, ¿no? E intentar adaptarle el horario cuando tenga el hueco libre. Qué bueno. ¿Y qué tal con tus compañeras? Pues siempre que veo que subís alguna foto, es como la niña de todas, ¿no? De tanto de Málaga como de la selección. También imagino que es parte del sentimiento que ellas también seguramente tengan ilusión de ser mamás y ven en ti pues un ejemplo de, oye, pues mira, lo ha conseguido y la quieren igual que tú, ¿no? Sí, totalmente, no, no, va a ser este año va a ser la mascota del equipo, sin ninguna duda, porque están como locas con ella, hay muchas que nos están escribiendo ya que a ver cuándo volvemos a Málaga para verla. Pudieron visitarla todas, justo nació a final de temporada y claro, la gente se tiene que ir un poco a sus casas a descansar y pudieron visitarla todas antes de irse para conocerla. Estaban todas súper volcadas y siguen estándolo. Y sí que creo, o por lo menos algunos me han transmitido el eso, el que, joder, ahora que te he visto me ha picado el gusanillo, ¿no? Sobre todo varias compañeras también de selección que a lo mejor tenían una edad parecida a la mía o muchas veces habíamos hablado de estos temas. Sí que dicen, joder, pues qué ganas tengo yo también, ¿no? De vivir eso. Yo creo que ayuda ver a alguien que pasa por lo mismo, ayuda a ver que es posible, que es difícil, porque lo es, pero que es posible, creo que ayuda un poco a que tú te plantees las cosas. Porque ¿qué consejo le darías a una jugadora que está en tu situación y que incluso es más joven, ¿no? Porque un poco lo que decía, ¿no? Tiendes a alargarlo un poco más, porque dices, ya, por lo menos a nivel deportivo, ya he conseguido todo lo que quería. Si luego no puedo volver igual, no pasa nada, pero igual hay muchas mamás que quieren ser más jóvenes, con 25, 27, 28 años, y no lo hacen por el, oye, pues igual no vuelvo a rendir igual, o igual mi equipo no me renueva, o lo que sea. ¿Qué podrías decirle a esas chicas? Bueno, que tomen la decisión con toda la información posible. Es decir, yo hoy en día, más hablando con varios preparadores físicos, me han estado comentando que incluso hay estudios que enseñan que la mujer el año siguiente al posparto el rendimiento deportivo puede ser superior por un tema hormonal. Bueno, no sé, unas historias ahí. Em, si solo toman la decisión de no serlo o posponerlo por un tema físico meramente, bueno, que sea, ya te digo, con toda la info, ¿no? Que yo creo que se puede volver a rendir luego a un nivel muy alto. Creo que ya hay ejemplos en el deporte a alto nivel que se está viendo. Creo que cada vez se van a dar más ejemplos porque cada vez la vida deportiva de las jugadoras se está alargando en todos los deportes. Por lo tanto, no te va a quedar más remedio si quieres ser madre que hacerlo en medio de la carrera deportiva. No es como antes que a lo mejor a los 30 la gente se retiraba y podías plantearte ser madre. Hoy en día creo que la edad de retirada está mucho más cerca de los 40, por lo que muchas mujeres en todas las disciplinas deportivas van a tener que pasar por ese momento de decidir si quieren serlo o no en medio de su carrera deportiva. Yo creo que es posible. Ya te diré, cuando hablemos dentro de un año, te diré si se puede volver al mismo nivel, no lo sé. Yo también tengo dudas, por supuesto. Es verdad que me he sentido fenomenal entrenando durante todo el embarazo y sentía que iba a estar perfecta cuando volviese a jugar. Es verdad que ahora, después de la cesárea, tengo más dudas, por supuesto. Es una sensación, son sensaciones corporales que no controlo, que no he tenido jamás. Eh, Creo que también es cuestión de tiempo, que se irán, bueno, pues eso se irá cicatrizando, se irá pasando, iré sintiendo otra vez mi cuerpo como si fuera mío y entonces espero volver a ese nivel. Creo que nunca eres la misma después de dar a luz en todos los aspectos posibles, pero creo que se puede volver a competir y ojalá que cada vez más deportistas bueno, pues no tengan miedo a hacerlo
en medio de sus carreras deportivas. Sí, yo creo que también hay una parte que todos debemos remar un poco, ¿no? A nivel estructural, a nivel de clubes, a nivel de federaciones, para que haya ayudas a esto, ¿no? Porque obviamente, pues me pongo desde el lugar del club y dice, bueno, yo al final estoy pagando la ficha de una jugadora, pero no puedo jugar al menos una temporada. Si alguien me ayuda para que pueda fichar un sustituto, pues genial, ¿no? Entonces, que al final también a nivel económico y a nivel logístico, entre todos podamos echar una mano, porque es verdad que papás, hombres hay un montón, porque a ellos no les impide absolutamente nada, pero vosotras no podéis hacerlo exactamente igual. Entonces creo que es una responsabilidad de todos. Creo que ahí está la clave, ¿eh? Creo que esa es la razón principal por la que a lo mejor más mujeres no se atreven o no se animan a ser madres. No creo que sea por un tema del miedo físico o el miedo a volver a sus carreras. Si es por eso, si es por un tema físico, pues adelante. O sea, decisión personal, totalmente lícita, que tú quieres priorizar tu carrera durante un tiempo, ¿no? Perfecto. Pero la pena yo creo que es que a muchas mujeres lo tengan que tomar esa decisión por miedo a consecuencias, pues por un tema estructural, ¿no? Falta de ayudas, falta de apoyos, falta no sé, de convenios colectivos que te arropen un poquito cuando tomas esa decisión. Yo creo que eso es lo que más hay que corregir. Pues nada, ahí estaremos apoyando en lo que haga falta para que cada vez haya más mamás. De hecho, pues la última entrevista que grabamos con María Lirán, que es de Conce de toda la vida, de Madrid y de Pinto, pues también ha sido mamá. Sí, es verdad que en su caso es un poquito más fácil porque ella es entrenadora, pero vamos, ha estado con la barriguita enorme hasta última hora en los banquillos y es otra cosa, ¿no? Pero igual, al final pues ella sabía que quería ser mamá joven y no quería posponerlo y quería seguir en los banquillos. Entonces, de alguna manera, pues que todos a nivel logístico arrimemos un poco el hombro para que esto se dé, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Vi la entrevista de María y además la conozco de toda la vida. Me alegré mucho por ella. Y es lo que tú dices, es que al final es, bueno, o sea, solo hace falta un poquito de apoyo y seguro que muchos más deportistas se animan a hacerlo. Pues nada, Silvia, darte las gracias, ha sido un verdadero placer y como siempre hacemos antes de cerrar el episodio, es si te apetece liar a alguien para el podcast, invitar a alguna amiga, compañera de equipo que creas que pueda aportar a nuestro canal. Pues mira, yo creo que sería muy interesante Teresa Álvarez, que es ex jugadora, ahora es entrenadora en el balonmano Aula de Valladolid y aparte es la presidenta de la Asociación de Jugadoras. Y seguramente pueda hablar de temas muy, muy interesantes de la actualidad deportiva y todo este tema estructural que hemos estado hablando que concierne a las jugadoras. Pues nada, le escribiremos a ver si le apetece participar. Me va a matar por liarla, pero bueno, creo que sería de las personas más interesantes que puedes tener aquí hablando. Genial. Pues muchas gracias, Silvia, mucho ánimo, mucha fuerza con la recuperación y esperamos verte pronto en las pistas de nuevo dándole caña. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.